Muy buenos días, profesor Hidalgo. Me presento. Mi nombre es Wellington Guillermo Marchán Anzules. Pertenezco al curso Primero E. En esta mañana le vamos a hablar o a contar un poco sobre la bibliografía de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un escritor irlandés muy reconocido, nacido en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Pero lamentablemente este país pierde a un gran escritor llamado Oscar Wilde en París en el 30 de noviembre de 1900. Fue un escritor muy obsesionado con la búsqueda de la belleza. Por eso fue nombrado o reconocido con el nombre El Príncipe de los Ingenios. Vamos a hablar un poco sobre su padre. Su padre fue un grandioso científico irlandés llamado William Wilde. También fue un cirujano muy reconocido y bueno solo en el tratamiento del oído. Ahora vamos a hablar sobre su madre. Su madre también fue una grandiosa mujer. Fue una cultura sensible y también sus pensamientos eran demasiado avanzados. Sus ideas y al momento de resolver conflictos o problemas era su respuesta al momento de resolver esos conflictos era demasiado avanzada para las mujeres que vivían o estaban en esa época. Ahora volvemos con Oscar Wilde. Oscar Wilde combinó todos sus estudios universitarios con viajes en el año 1877. Ustedes se preguntarán, ¿dónde viajó Oscar Wilde? Tuvo la oportunidad de viajar a Italia y a Grecia. También tuvo la oportunidad de investigar o promocionar sus primeros poemas en revistas y periódicos. El 27 de 1854 lamentablemente fue condenado por 2 años de prisión. Pero todas las protestas de los sectores progresistas y también de un grupo muy grande de lectores o lingüísticos, las protestas de todos ellos no eran muy bien recibidas o no fueron escuchadas por los que comandaban en la prisión, cosa que no tuvo otra opción de cumplir toda su condena, que eran de 2 años en cuya prisión. Ahora sí, volvemos con el resumen del cuento de Canterville. El resumen comienza así. El ministro de Estados Unidos decide comprar el castillo de Canterville para poderse mudar con toda su familia. Pero el señor Canterville, dueño de aquello castillo, le había advertido que existía un fantasma que iba atormentando todos estos siglos mientras toda su familia vivía ahí. Iba atormentando el fantasma de Canterville en el castillo. Pero el señor Otis solo le soltó una carcajada y le dijo: yo vengo de Estados Unidos, donde una ciudad muy moderna, donde no le temen a los fantasmas o no creen en los fantasmas. Así que tomó por finalidad de terminar el contrato de comprar el castillo. El mismo día, un día muy asoleado, se mudaron al castillo, pero de la nada surgió una tormenta en el castillo y en la puerta la esperaba la señora Amy. Lo primero que hizo esta familia fue irse a la biblioteca del castillo, donde está la famosa mancha de sangre donde el señor Canterville mató a la mujer de él. Pero la señora Otis, al ver esa mancha de sangre que estaba en la biblioteca, quiso quitarla, pero la señora Amy lo impidió y no la quitó. Pero esta familia es conformada por 6 miembros, la familia de Otis: el señor Otis, la señora Otis, el hermano mayor, la hermana y los 2 gemelos. Son 2 gemelos, ya. Uno de los gemelos en la noche quitó esa mancha
mientras que la señora Amy no lo alcanzó a impedir y que casi se desmaya por el susto que había quitado la mancha. Pero al siguiente día, viendo toda su familia que el hijo de uno de los gemelos, su esfuerzo de quitar esa mancha fue en vano, porque al siguiente día salió de nuevo esa mancha. Así que lo volvió a intentar y al siguiente día volvió a aparecer. Y así por 3 ocasiones lo intentó, pero no consiguió éxito. Así que, la familia del señor Otis solo tomó por decisión que en el castillo habitaba un fantasma, pero no hizo nada al respecto, sino que lo tomó como tranquilidad y como que ya hay un fantasma y ya. En la misma noche, el fantasma de Canterville se hace aparecer en el castillo, pero espera hasta la 1 de la madrugada para hacerse presente por uno de los pasillos que estaba el cuarto de los gemelos y del señor Otis, quien se hace aparecer con una vestimenta y unas cadenas oxidadas y viejas, arrastrando por el pasillo haciendo demasiada bulla. El primero que se levanta es el señor Otis, pero con mucha tranquilidad, y lo ve, y el fantasma se sorprende al ver que no se asusta. El señor Otis solo le estira la mano con un envase de aceite y se lo da. Le dice, para que le eches aceite a tus cadenas. Y el fantasma, de lo enfadado, se lo tira y se va por uno de los pasillos, pero sin tomar en cuenta que los gemelos, quien desde ahí iban a hacerle la vida imposible al fantasma, quien ellos ya estaban disfrazados de fantasma, solo con unas sábanas encima y haciéndole cháchara, pegándole con unas almohadas, y de lo furioso del fantasma solo que hizo fue desaparecerse por una de las paredes a su cuarto. El fantasma en su cuarto reflexionaba de lo que había pasado, y cada vez que se acordaba del momento que pasó se enfadaba más. Pero lo único que lo tranquilizaba era saber de todos los sustos y a la gente que mató por aquellos sustos años atrás. Eso era lo único que lo calmaba. El fantasma preparó su siguiente susto o miedo a la familia, que fue él en su mente dijo: estos se van a asustar porque no han de haber visto un fantasma con una armadura. Él va y consigue una armadura vieja, pero es muy pesada y se cae al suelo, y toda la familia del señor Otis se levanta pensando que era un ladrón que se había entrado en la casa, pero no. Lo encuentran al fantasma de Canterville con la mano en las masas y lo encuentran arrodillado, los gemelos lo apuntan o le disparan con su pistola de juguete, mientras que el señor Otis lo apunta con una pistola de verdad, diciéndole: alza la mano. El fantasma lo que hizo fue desaparecerse del lugar. Corriendo por una de las escaleras se presenta la señora Otis, quien el fantasma la quiso asustar con un grito espantoso o convirtiéndose en un animal de 4 patas, como en un lobo con ojos rojos, quien la señora Otis, al momento que gritó, le quiso dar un remedio creyendo que estaba enfermo, pero al momento que le da el remedio, el fantasma desaparece, ya que escucha que venía el señor Otis y los 2 gemelos. A la mañana siguiente, los gemelos siguieron quitando la mancha, pero la familia del señor Otis siguió tomándolo como juego, hasta por último haciendo apuestas de qué color iba a salir la mancha del día siguiente, porque la mancha, cada vez que se le sacaba, al día siguiente salía con otro color, como color anaranjado, amarillo, verde, etc. El fantasma quiso hacer su siguiente susto utilizando una estaca o cuchillo, haciéndole ver a toda la familia cómo se apuñalaba el cuello, mientras que la familia lo presenciaba y él
contaba misterios de su tumba, ya que ninguno de los miembros de la familia se asustaron, solo tomaron con tranquilidad, mientras que el fantasma cada vez se enfadaba y se enfadaba más, y desde ahí tomó por decisión que iba a terminar todo este trato que le daba la familia Otis al fantasma, tomando como venganza a toda la familia Otis. Pasaron los días y los días y los días y el fantasma no aparecía. Pero lo que no sabían es que el fantasma estaba preparando su siguiente broma. Pero la siguiente broma era para los gemelos, quien el fantasma no se esperaba que los gemelos estuvieran un paso más arriba de ellos. Quien el fantasma va entrando al cuarto de los gemelos, le cae un balde de agua fría encima. Esto causando que el fantasma se enfermara y estuviera en su cuarto solo encerrado con una bufanda encima de él y pantuflas. Así pasando varios y varios días, pensando que ya el fantasma se había ido o se había retirado, ya dándose por vencido. Hasta que llega el señor Duque. El fantasma queriendo asustarlo, pero se arrepiente en pensar solo en los gemelos, pensando en lo que le iban a hacer los gemelos si se daban cuenta que él volvía a aparecer. Así que la hija del señor Otis se fue a caminar en los pasillos con Duque, mientras hablaban sobre la vida, mientras caminaban por el jardín, etc. Hasta que la hija del señor Otis encuentra al fantasma de Canterville en una banca y se sientan los dos a conversar. Ya. La hija del señor Otis le reclama ella estaba muy enojada porque el fantasma había matado a su mujer y había atormentado todos estos años en el castillo. Pero el fantasma de Canterville lo que supo contestar a la hija de Otis fue que él tenía sus razones por qué había matado a su mujer. Y él murió por la causa de sus cuñados, ya que lo encerraron en el cuarto donde está habitando ahorita, encadenado y sin comer. Así que el fantasma, el señor Canterville, murió por no darle comer, murió por no tener nada en el estómago. Ya. Y también la hija del señor Otis estaba muy enojada, ya que el fantasma cogía sus pinturas para poder aparecer cada vez que los gemelos borraban la mancha de sangre, poder marcarla de nuevo. Pero la hija del señor Otis le dice, pero ¿por qué coges mis pinturas? Si, ¿dónde tú has visto una mancha de sangre color verde? Así que la hija del señor Otis decide marcharse, pero el fantasma le implora decirle que se quede un momento más para poder charlar. Le dice que él llevaba años sin dormir y que solo había una solución o una oportunidad de poder ir a descansar la vida eterna. Era que iba a llegar una hermosa jovencita o mujer al castillo a darle paz y armonía. Y ya en todo esto se comienza a dar a luz que es ella la mujer que va a dar armonía y luz al castillo y dar paz. Le dice que solo tenía que orar por varias noches por él, para que él pudiera descansar. Ya. Así que la hija del señor Otis acepta y se va por un camino para el bosque con el fantasma, donde hay unas estatuas de animales quien cobran vida solo para decirle que se dé la vuelta, que no siga caminando con el fantasma. Pero la hija del señor Otis no le hizo caso, sino que siguió caminando con el fantasma a donde el fantasma se lo iba a llevar para poder ir a descansar.
hasta que por varios días la hija del señor Otis se desaparece. Y todos, Duque, los gemelos, el papá y la mamá, fueron a buscarla con varios miembros más de la familia. Fueron a buscar a la señorita, pero no la encontraron, fue sin éxito. A los días salió de un caminito la hija del señor Otis con un cofre llenas de joyas muy valiosas y costosas, quien le dice que el fantasma ya no va a volver a atormentar el castillo ni a la familia, porque ella le había ayudado a que él se hubiera ido a descansar tranquilamente. Pero si esto funcionaba, iba a crecer una especie de planta afuera del castillo. Pero si esta plantita no florecía, es porque el fantasma no había descansado. Iba a seguir atormentando el castillo y a la familia. Pero a los días, en una mañana muy asoleada, salió la plantita. Así que por esto se da por fin el cuento o la obra, porque ya sale la plantita, donde dicen que si sale esa plantita ya es porque el fantasma ya está descansando y ya no va a volver a atormentar a la familia en el castillo. Por finalizar, la hija del señor Otis se casa con el hijo de Duque, quien el señor Otis no está de acuerdo, pero de la noche a la mañana se pone de acuerdo solo por la lujosa boda que iba a tener su hija. Así que se pone de acuerdo de casarse, de que su hija se case con el hijo del señor Duque. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.